Atención Colombia, habitantes de la región de Urabá y especialmente habitantes del municipio de Apartadó. Al portas de unas elecciones atípicas en el municipio de Apartadó el próximo 6 de abril, se ha conocido esta mañana una situación supremamente preocupante. Un fallo por parte del Consejo Nacional Electoral, lo que se diría el anticipo del fallo por parte del Consejo Nacional Electoral con respecto a la revocatoria de la candidatura del alcalde del candidato Héctor Rangel Palacios. Digo muy preocupante porque es supremamente traído de los cabellos que previo a una audiencia que es hoy a las 5 de la tarde, ya se conozca el fallo, sin presentarse los cargos siquiera, se conozca el fallo que anticiparía ya la decisión. Es una situación supremamente irregular y que por parte de los abogados del candidato Héctor Rangel Palacios, en estos momentos se ha denunciado en la ciudad capital, en Bogotá, por corrupción a los magistrados y integrantes de esa sala. Quiero llamar la atención sobre esto. Esta semana conocíamos que el señor Jairo Banquet Páez, por ejemplo, decía en su emisora comunitaria Antena Estéreo que frente a las decisiones judiciales era mejor, antes que opinar sobre ellas, era mejor esperar las decisiones de los jueces, porque explicaba el señor Jairo Banquet que cada abogado tiene una interpretación diferente. Algunos amigos nos habíamos atrevido a conjeturar hace poco que Eliezer Arteaga no estaba inhabilitado, porque de acuerdo a la ley y de acuerdo a cierta jurisprudencia nos daba elementos para creer que eso no era así. Pero, oh sorpresa, después del fallo empezamos a analizar las circunstancias de ese fallo y nos sorprendió mucho que 2 o 3 días antes de ese fallo, ya una persona que está vinculada a un proceso por corrupción, una persona que un juez de la República dijo que se habría complotado con otras personas y que haría parte de una banda que estaría en torno a un concierto para delinquir, y esa persona como el jefe de esa banda estuviese diciendo en las emisoras que 2 o 3 días antes que el fallo llegaría de forma adversa a Eliezer Arteaga, al entonces candidato Eliezer Arteaga, que el jueves de la semana pasada fue destituido y fue tumbado por el Consejo Nacional Electoral. Ahorita esto nos llama mucho la atención. Ahorita pues se presenta esta circunstancia de que hoy apenas la audiencia es a las 5 de la tarde y ya conocemos que de manera anticipada lo que sería el fallo por parte de una sala del Consejo Nacional Electoral en contra del hoy candidato Héctor Rangel Palacios. No sé tú qué tienes que decir, a mí me parece esto sumamente preocupante. Y totalmente preocupante, porque si bien la audiencia estaba programada para el día de ayer a las 3 de la tarde, previo a realizarse, el Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado en el cual suspendía esa audiencia y decretaba unas pruebas. Resulta que el día de hoy se conoció de manera extraoficial esa resolución por medio de la cual se declara la revocatoria de la inscripción del exalcalde Héctor Rangel Palacios, y sin ni siquiera el municipio haber aportado el material probatorio solicitado por el Consejo Nacional Electoral. Me pregunto cómo el Consejo Nacional Electoral va a emitir un fallo sin ni siquiera tener el material probatorio suficiente y que fue decretado por ellos mismos para emitir dicha resolución. Sin siquiera presentarse los cargos. Sin ni siquiera presentarse los cargos, sin ni siquiera realizarse la audiencia pública. Bueno, entonces, en este sentido, yo quiero hacer énfasis en esto también.
Mire, en la misma emisora comunitaria, desde donde se ha tejido toda la oposición a la candidatura de Eliezer Arteaga, la candidatura de Héctor Rangel Palacios, y donde ese señor incluso procesado por corrupción, procesado, denunciado por mi persona por lo que sería la financiación ilegal con recursos del narcotráfico, de lo que sería su campaña, al parecer, Felipe Cañizales, básicamente, pues en esa emisora se planteaba también de que ese locutor todavía procesado por corrupción, el señor Felipe Cañizales, allí se decía, en esa emisora, Jairo Banquet Páez decía todos los días que Rangel nunca había sido alcalde del municipio de Apartadó, dado el fallo del Consejo, del Consejo de Estado. No sé si lo recuerdan, todos los días decía que Héctor Rangel nunca fue alcalde del municipio de Apartadó. ¿Por qué? Porque el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado decía que el fallo tenía un efecto stun, sí, es decir, que se reversaba toda la decisión al momento previo a la elección. Es decir, si no hubo elección, es decir, si Héctor Rangel no fue elegido alcalde, entonces sus actos, pese a que se presumen válidos, la firma de quien está allí realmente no podrían considerarse como válidos. Entonces, desde allí, por eso Héctor Rangel Palacios no fue candidato, porque él estaba consultando estas circunstancias en otras oportunidades, y después de tenerlas claras y después de que un gobernador del Putumayo se presentara como candidato, en las mismas circunstancias, pues Héctor Rangel Palacios decidió presentarse. Pero hoy, de manera anticipada, como la vez pasada, se conoce en el municipio, desde el día de ayer, que está circulando ya el documento del Consejo Nacional Electoral, que le hace énfasis a la nulidad, a la revocatoria de la inscripción de la candidatura, de Héctor Rangel Palacios como candidato a la alcaldía de Apartadó. Una cosa realmente sorprendente. En todo caso, Ferney, tenemos que ponerle manifiesto a la comunidad que es muy importante que mantengamos los ojos bien puestos en estas elecciones y en todos los procesos que se están siguiendo previos a decidirse en ese caso una alternativa tan importante como es la emisión de la resolución que supuestamente revocaría la inscripción del señor Héctor Rangel Palacios. Porque la primera irregularidad es que se conoce previo a la realización de la audiencia pública y pese a que la alcaldía del municipio de Apartadó no ha llegado el material probatorio decretado por el Consejo Nacional Electoral. Y segundo, ya entre la misma jurisprudencia del Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado se ha determinado que aquel alcalde que ha sido declarada nula su elección, en este caso en los efectos es nunc, no estaría inhabilitado para poderse volver a participar en los comicios atípicos y poder haber sido elegido como alcalde. En todo caso, en caso tal de presentarse en efecto esa aparente revocatoria, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado estarían yendo en contra de su propia jurisprudencia. Hay muchos elementos que dan cuenta de un algo que se está gestando en contra de la comunidad y de toda la gente que cree en este proyecto llamado Héctor Rangel. Mire, yo creo que hoy a las 5 de la tarde, si Héctor Rangel y sus abogados se presentan, si acaso se presentan, porque ya denunciaron a esa sala sobre corrupción, lo primero que tendrían que plantear es que esa sala, los miembros de esa sala y esa magistrada, Alba Lucía Velázquez, algo así, debían declararse impedidos para conocer y para tramitar una decisión con respecto a Héctor Rangel Palacios. Y con respecto a eso tendría que ser otra sala la que tendría que abordar el tema. Yo creo que así se debería manejar esta situación, porque no tiene ninguna presentación que un fallo ya conocido de manera previa, elaborado, y además ténganse en cuenta esta circunstancia. El viernes, cuando se estaba en el proceso de inscripción de Héctor Rangel Palacios, se conoció a través de las redes sociales que la oposición a Héctor Rangel Palacios estaba anunciando que el lunes lo denunciarían y que el martes, casi con fecha y hora, se estaría decidiendo la suerte de Héctor Rangel Palacios. Y ¿cómo son las cosas?
El martes prácticamente estaba la decisión del Consejo Nacional Electoral con una ligereza que sorprende realmente, convocando a Héctor Rangel Palacios para una audiencia en el día de ayer que fue cancelada, mientras se conseguían como algunos contratos, algunas circunstancias adicionales. La audiencia se citó para hoy a las 5 de la tarde, pero nos deja pensando la intervención de un candidato, del exalcalde apartado Felipe Cañizales, que 2 o 3 días antes ya conocía prácticamente el fallo porque lo anunció en la emisora frente a la decisión de Héctor Rangel Palacios. Hubo una persona denunciada por corrupción, una persona denunciada por mí frente a la fiscalía por lo que sería el manejo de dineros ilícitos, dineros del narcotráfico en su campaña política, y que haría parte de una banda que se complotó para delinquir, sea la persona que esté dando como este tipo de orientaciones y anticipando los fallos prácticamente en los medios de comunicación. Y esa misma línea política en esa emisora después decide dar a conocer que Rangel el viernes, desde el viernes que el día lunes sería denunciado y que el martes sería llamado por el Consejo Nacional Electoral. Y ayer sacaron otra noticia de que decía que con hora y fecha básicamente que un terremoto político iba a suceder en Apartado. Entonces, ¿eso qué es? Y hoy nos dan a conocer esta circunstancia, esta noticia, este fallo, de manera anticipada, aún sin presentar los cargos a Héctor Rangel Palacios y sin darse una audiencia propiamente con respecto a este caso. Entonces son sumamente preocupantes los hechos que el país, la nación debe conocer realmente frente a lo que pasa en las elecciones de Apartado. Si se deben de ganar las elecciones que se ganan en las urnas, no con estratagemas, no con argucias, de tinterillos y de cosas y acciones manipuladas de la justicia, como todo indicaría con esta situación. Como ya lo he dicho previamente en algunos artículos publicados, tanto miedo tienen de ganar en las urnas lo que no pueden ganar en las demandas, porque más bien no ejercen y no más bien invierten todo el dineral que están gastando en abogados bastante caros, más bien para salir a la calle y mirar de frente a las personas, si es que tienen la cara para mirarlos de frente, en lugar de estar atacando al equipo que está trabajando y que está haciendo las cosas bien. Estamos aquí con Juan Pablo Correa, asesor jurídico, acompañante de asesorías jurídicas en diversas instancias, y con Ferney Suazas, concejal del municipio de Apartado, periodista y líder social de esta región. Un abrazo y cordial saludo. Estén atentos, por favor, estas elecciones deben de ser lo más transparentes posible. Que se ganen las elecciones en las urnas, no con acciones desde la registraduría, como denunció Héctor Rangel Palacios el sábado. Es que son muchas cosas juntas, hermano, que realmente preocupa sobre la suerte de las decisiones electorales, realmente que las debería tomar las mayorías y no en espacios que realmente no son los electores los que deberían de elegir, ¿sí? Muchísimas gracias.